¿Listo? Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ver, ¿quién de ustedes sería la voz del pueblo? El que quiera, no hay problema. Hago yo, Padre Bien, Pastor. Bueno, dale. Oh Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. Inunda mi alma de tu espíritu y vida. Penétrame y aduéñate tan por completo de mí, que toda mi vida sea una irradiación de la tuya. Ilumina por mi medio y de tal manera toma posesión de mí, que cada alma con la que yo entre en contacto pueda sentir tu presencia en mi alma. Que tal que al verme no me vea a mí, sino a ti en mí. Permanece en mí, así resplandeceré con tu mismo resplandor, y que mi resplandor sirva de luz para los demás. Mi luz toda de ti vendrá, Jesús, ni el más leve rayo será mío. Serás tú el que me iluminarás a otros por mi medio. Sugiéreme la alabanza que más te agrada, iluminando a otros a mi alrededor. Que no te pregone con palabras, sino con mi ejemplo, con el influjo de lo que yo lleve a cabo, con el destello visible del amor que mi corazón saca de ti. Amén. 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un Como es, principio, Pero ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Nuestra Señora del Espíritu Santo, Ruega ruega por nosotros. Bien. Voy a compartir ahora con ustedes el programa que armé, ¿no es cierto? Ustedes saben que estamos en los inicios de la escuela de formación, así que todo es sujeto a cambio, como decimos. Yo que trabajo en algunas instituciones, acá solemos poner en los programas sujeto a cambios, ¿no? Porque ustedes saben que, todo se cambia de acuerdo a la realidad que nos toca vivir con los grupos de estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces, como estamos en los inicios de la escuela, me pareció bueno empezar la cristología desde esta perspectiva. Obviamente, la cristología, como cada materia que estamos dando en la escuela, queda grande en el sentido de que son muchos aspectos o temas que podemos ver en cada una de las materias. Entonces tenemos que ir seleccionando en un primer momento. Después puede haber una cristología 2, una cristología 3, una cristología 4, etcétera, ¿no? Si queremos podemos poner cristología 1, por decir algo, pero decimos cristología, ¿no? Entonces, yo comparto nuevamente con ustedes la pantalla. Después esto les va a llegar a ustedes. Ahí, capaz que ahí creo que se ve. Bueno, vieron ahí, yo había hablado en la clase de agosto de los ejes. Yo los llamo ejes, ¿no? Eje 1, 2, 3, 4 y 5. Por ahí puede ser muy pretencioso mi programa, pero bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir leyendo, estudiando y hasta donde lleguemos, ¿no? Vamos a tratar de que por lo menos las ideas principales, los temas principales estén presentes. Yo les había dicho que el último eje, los principales nombres que se le dan a Jesús, que en cierto modo lo vamos viendo a medida que vamos viendo los demás ejes. Así que bueno, esto yo lo puse como un eje aparte, pero no necesariamente va a ser un eje que se va a tocar, o sea, un mes, ¿no? Porque no nos alcanzaría. Estamos en septiembre con el eje 2, en octubre haríamos el eje 3 y en noviembre haríamos el eje 4. Así que bueno, insisto,
el eje número 5 lo vamos a ir matizando en estos meses, ¿no? Entonces, ustedes se acuerdan que en el eje 1 partimos del misterio de Jesús como enviado del Padre, y entonces quedó claro que Jesús es el que nos revela el rostro de Dios, es el revelador de Dios y es la revelación de Dios. Yo quiero decir algo que para mí es importante porque yo me apoyo para preparar los temas y me apoyé para preparar este programa ustedes van a ver estas referencias bibliográficas de estos autores, ¿no? Me apoyé en estos autores, obviamente, que tienen la autoridad porque estudiaron, etcétera, investigaron, especialmente José Castillo, que es un teólogo español. En este libro que dice acá, yo todas las ideas que voy compartiendo con ustedes, las saqué o las comencé a masticar con este libro que se llama La humanización de Dios, ensayo de Cristología. Digamos que el programa también en gran parte está armado desde José Castillo, desde la propuesta de este ensayo de Cristología. Acá me faltó, disculpen, tengo que poner el link se lo puede encontrar en internet. Yo lo encontré en internet, se lo puede bajar gratuitamente, un PDF. El libro se llama La humanización de Dios. Son muchas páginas, obviamente, pero una lectura más que interesante, ¿no? José Castillo ya falleció hace unos años atrás, pero bueno, fue un teólogo importante en España y para la humanidad, ¿sí? Bien, acá hay otro artículo de José Castillo que yo me apoyo también. Y hoy, por ejemplo, vamos a introducir con el tema de la vida de Jesús a Ariel Álvarez Valdés, que también es un biblista muy renombrado, un doctor en Biblia, argentino, es de Santiago del Estero él. Y acá yo tomé un artículo que encontré de él que se llama La vida oculta de Jesús. Él tiene muchos libros muy sencillos que hace llegar al pueblo las interpretaciones de la palabra de Dios, ¿no? O sea, formación bíblica, digamos, ¿no? Todos los libros de Ariel Álvarez Valdés valen la pena leerlos. Tienen muchas publicaciones, ¿no? Muchos libros, muchos artículos, y bueno, hoy yo me voy a apoyar y ustedes van a ver y ven en la guía que yo les pasé como apoyo didáctico, de tal manera, para mí yo pensé esto, ¿no? La guía que funcione como, para que ustedes vayan anotando lo que vamos diciendo y quizás no está ahí, para que ustedes no estén constantemente anotando y no se les escape las ideas, entonces yo me permití brindarles lo que yo considero que son las ideas principales para este tema, para este eje. Obviamente ustedes después podrán anotar otras ideas o lo que vamos compartiendo entre nosotros. Bien, y acá entonces tienen hoy también me voy a apoyar en Pagola, este autor, este teólogo, José Antonio Pagola, es también español, es un teólogo que vive, tiene un libraco, digo yo, porque en la edición, la editorial hizo un libro bastante gordo, que se llama Jesús, aproximación histórica. Es un excelente libro. Ustedes buscan tanto a José Castillo como a José Antonio Pagola en YouTube, van a encontrar videos de ellos en distintas conferencias dadas en España, en distintas iglesias o movimientos, etc. Estos dos personajes, estos dos teólogos, José Castillo y José Antonio Pagola, se los puede escuchar por YouTube, vuelvo a insistir, en videos que grabaron en su momento y subieron obviamente a las redes sociales, ¿no? Este libro, Jesús, aproximación histórica, es un libro que vale la pena porque, bueno, según mi opinión, ¿no? Y hoy vamos a tocar algo de un artículo, La alternativa de Jesús,
de José Pagola, que bueno, en definitiva refleja el libro, refleja el libro, pero obviamente él se centra en los temas que fueron importantes en la vida de Jesús. Bien, entonces, hecha la presentación del programa y de, bueno, cómo nos seguimos manejando, y recordando del primer eje, esto que Jesús es la revelación de Dios y es el revelador del Padre. O sea, Él revela quién es Dios y a la vez Dios se revela a través de Él. O sea, parece un juego de palabras, ¿no? O sea, Jesús revela a Dios, nos muestra el verdadero rostro de Dios y a su vez Dios se revela en él. Todo lo que Jesús dijo e hizo revela el ser y el actuar de Dios. Entonces eso tenemos que tener muy claro, ¿no es cierto?, a la hora de estudiar cristología o afrontar los temas de cristología, ¿no? Y otra cosa que veíamos, que quiero que recordarles, cuando hablábamos de el saber, ¿no es cierto? Decíamos saber sobre Jesús y creer en Jesús. Yo quiero leerles, voy a salir acá de la pantalla compartida, porque cuando se comparte pantalla en el Meet, yo dejo de verlos a ustedes, veo nomás que veo lo que estoy compartiendo, no los veo a ustedes, ¿no? Entonces, quiero recordarle algo que dijimos y que dice acá Castillo en su libro de Cristología, en la página 43, en ese libro que yo les mencioné, dice peculiaridad de la Cristología. Dice textualmente, los discípulos de los que nos hablan los evangelios no conocieron a Jesús porque escucharon unas clases magistrales de cristología y aprendieron unos conceptos abstractos, sino porque se pusieron a seguirlo, a vivir con él y como él. Es decir, dejaron sus casas, familias, se fueron con Jesús y así compartiendo su forma de vida, lo conocieron. En esto consiste el conocimiento propio y específico de la cristología. En esto consiste el conocimiento propio y específico de la cristología. Es un conocimiento inseparable de la creencia, de la convicción y por eso de la forma de vivir. Creo que esto lo dejamos en claro en el primer eje, que nosotros nos acercamos a la cristología como creyentes, como discípulos. Obviamente que la teología pueden estudiar gente atea o gente no cristiana, porque la teología es una ciencia y todas las materias de teología en las universidades, en las facultades donde se da teología, está abierto a todos, al que quiera aprender. Entonces la teología puede estudiar cualquier persona. Ahora bien, nosotros le agregamos un plus, que es el plus según nuestra misión y visión de creyente, es aquello que en verdad hace fecunda el estudio de la cristología. O sea, es que nosotros nos acercamos a Jesús y lo conocemos para seguirlo y para vivir de él. Nosotros somos discípulos de él, no somos intelectuales. O sea, la cristología, y más nuestra iglesia, tiene que servir no para llenarnos de conceptos, sino para, hoy el obispo decía, ¿no? Entre otras cosas al inicio, cómo estamos viviendo es la vida, ¿no? Y en ese sentido, la manera que José Castillo escribe desde esta perspectiva asume la escritura de este ensayo cristológico. Por eso me pareció muy oportuno tomar de él, porque él lo que está buscando es justamente que el discípulo de Jesús conozca a Jesús siguiéndolo. Siguiéndolo. Esa es la clave. Entonces, nosotros acá estamos también siguiéndolo a Jesús. Estamos en la escuela, pero no dejamos de ser seguidores, discípulos de Jesús, ¿no? Y desde ahí
nos vinculamos en el estudio, ¿no? Con Jesús. Bien, entonces, haciendo retomando esta idea principal del primer eje, sabiendo que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, todo esto que nos dice el dogma, pero que lo experimentamos, vuelvo a insistir, o sea, no son ideas abstractas, sino que en verdad nosotros creemos en Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces les invito a comenzar a entrar en el eje número 2. Hasta acá, haciendo un pequeño resumen de lo visto en el eje 1, ¿ustedes quieren decir algo? ¿Quieren preguntar o aportar? Bien. Entonces, yo preparé un power. Esperen un segundito. Vamos a ver. A ver. Acá está. Vamos a ver, vamos a hacer la prueba porque hay un pequeño video que intenté insertar en el power. Vamos a ver si se ve o si no lo saco y de todas maneras yo lo preparé aparte. Bueno, ustedes ven ahí entonces, me van diciendo si se van corriendo las... Ahí, por ejemplo, se corrió la diapositiva. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, vamos acá. Me gustó mucho esta imagen que encontré. Parece un Cristo muy serio, ¿no? Porque ustedes saben que los íconos son parte de la tradición católica, ortodoxa, oriental. Ellos no tienen imágenes de yeso como nosotros, sino íconos, pinturas, ¿no? Los íconos, ustedes saben, bueno, esto es para dar una clase, no pretendo eso. Simplemente parece un Cristo serio, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, tiene toda una simbología, ¿no? Este ícono de Jesús, vieron los rasgos, ¿no? El Jesús que se parece más a un Jesús oriental, ¿no? A los rasgos de un Jesús de Oriente, una persona de Oriente, y sus manos, fíjense, es muy común que Jesús está mostrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, la Trinidad, los 3 dedos que están levantados y los 2 deditos que están ahí juntos quieren simbolizar su naturaleza humana y su naturaleza divina. Esto es el simbolismo, ¿no? En Jesús encontramos a Dios, revelador de Dios, como dijimos, y obviamente Él es Dios y hombre, por eso nos puede revelar quién es Dios, ¿no? Y bueno, obviamente la palabra, la escritura, la fuente de todo conocimiento sobre Dios, ¿no? Una de las fuentes. Después está la tradición, ¿no? Bien, simplemente esto, ¿no? Y una de las imágenes que a mí me gusta, yo desde hace muchísimo tiempo, cuando descubrí el onograma, el símbolo de Jesús, hombre salvador, hijo salvador, hay distintas interpretaciones. Acuérdense que no existía la J en el latín, entonces está ahí es Jesús, ¿no? El nombre de Jesús, hombre salvador. ¿Sí? Esta imagen, el onograma que representa obviamente a Jesús, sol de justicia, el que viene a iluminarnos, ¿no? La compañía de Jesús, los jesuitas asumieron este signo, pero es un signo que pertenece a toda la iglesia, ¿no? No es propio de una congregación, ¿no es cierto? Sabemos todas esas cosas. Simplemente vale la pena decirlo también, ¿no? Más aún, había un santo en la iglesia, San Bernardo, no era San Bernardino, era que él predicaba llevando en una tabla justamente el nombre de Jesús, ¿no? Bien, dicho esto, comenzamos con la vida oculta de Jesús, ¿no? Dice Ariel Álvarez Valdés, que ustedes tienen ahí en la guía, todos sabemos qué hizo Jesús durante los 3 años de su vida pública, cómo recorrió ciudades y pueblos de Palestina, predicando el reino de Dios, curando enfermos,
resucitando muertos y enseñando parábolas. Pero ¿qué hizo durante los más de 30 años anteriores? Es la gran pregunta que se hace todo creyente, ¿no? Todo discípulo de Jesús. ¿Por qué los evangelios no nos dicen prácticamente nada de la infancia, de la adolescencia, de la juventud de Jesús de Nazaret? ¿Por qué las comunidades cristianas nunca se preocuparon, por decirlo de alguna manera, en dejarnos algún testimonio? Sabemos que son contaditos, ahora vamos a ver, pero según Ariel Álvarez Valdés, eso basta y sobra para que nosotros podamos entrar en la vida oculta de Jesús. Si no están en la escritura, no tenemos que buscar por otro lado. ¿Por qué? O sea, a ver, en esto quiere decir, no tenemos que preocuparnos tanto porque lo que está en la escritura ya nos basta y sobra para poder entrar en el misterio de la vida oculta de Jesús. Obviamente, como dice Ariel Álvarez Valdés, después están las investigaciones arqueológicas de los arqueólogos que van, como ustedes saben, van investigando los lugares de lo que decimos hoy Tierra Santa y van descubriendo pistas a través de los objetos, etcétera, de las excavaciones que hacen, y ahí se va descubriendo estilos de vida, etcétera, y se van haciendo las interpretaciones de cómo vivieron la gente de aquella época, ¿no? Esto los antropólogos, los arqueólogos lo hacen con distintos temas de la historia, ¿sí? También en el caso del cristianismo lo hacen, ¿no? Bien. Entonces, en primer lugar tenemos que tener presente estos puntitos, ¿no? Según Ariel Álvarez Valdés, hay dos pistas importantes que nos dejan los evangelios, el evangelio de Lucas, especialmente el evangelio de Lucas, ¿no? En el capítulo 2, como dice ahí la guía, 39 al 40, y en el capítulo 2 de Lucas, del 51 al 52. Entonces, ¿qué nos dice? Un segundito, tengo acá. ¿Qué nos dicen estos evangelios, no? En primer lugar, yo no lo saqué, yo creía que lo saqué, disculpen. Bien, Lucas 2, 39, 40. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Este pasaje del Evangelio está después de la presentación del niño Jesús en el templo, cuando se cumplió el tiempo establecido por la ley y María y José van a presentar para la circuncisión al niño Jesús en el templo, al bebé, ¿no? Y ahí el Evangelio de Lucas pone esta anotación, ¿no? Que volvió a Nazaret y que el niño iba creciendo, se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Con las mismas palabras prácticamente, en el capítulo también 2 de Lucas, del 51 al 52, cuando el episodio de Jesús a los 12 años, ahora ya tiene 12 años, lo que escuchamos en el versículo 39-40 era después de la circuncisión de Jesús, ¿no? Ahora ya tiene 12 años Jesús, se pierde de los padres en el templo, cuando van a festejar la Pascua, se queda, conocemos ese episodio bíblico, ¿no? Se queda hablando con los maestros de la ley y quedan sorprendidos, ¿no? Cómo Jesús respondía ante las preguntas de los maestros de la ley. ¿Y cómo termina ese episodio de los 12 años? Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Otra vez,
prácticamente vuelve a decir lo que dijo, ni bien Jesús, los padres de Jesús cumplieron con los ritos de la circuncisión como mandaba la ley del Señor para pertenecer al pueblo de Israel. Entonces vemos como este Jesús, sujeto a los padres en Nazaret, ahí fue toda su vida. Creció, vivió y aprendió en cierta manera todo lo relacionado a Dios y a su gente. De ahí es que Jesús jamás necesitó palabras difíciles al momento de presentar a Dios y al reino de Dios, sino que Nazaret fue la escuela de Jesús, la vida de su gente. Por eso todas las parábolas, cuando Jesús nos presenta quién es Dios y cómo actúa Dios, en definitiva, Jesús lo aprendió de su gente, de Nazaret, del pueblo donde él se crió, donde él vivió durante esos 30 años de vida oculta. Ariel Álvarez Valdés dice, Jesús, uno más del pueblo, uno más del pueblo. No había nada extraordinario en Jesús, ni en María, ni en José. Era uno más. Esto tenemos que remarcarlo porque es el misterio de la encarnación. Es el misterio de la humildad de Dios. Es la humildad que a uno le da escalofrío, porque cuando uno piensa en la humildad de Dios, uno quiere salir corriendo. Porque uno dice, ¿y yo? ¿Y yo qué frente a la humildad de Dios? ¿Yo? Nosotros que queremos estar siempre en la primer plana de todo, la humildad de Jesús es una cosa que da estupor, ¿sí? La humildad de Dios, porque tenemos que decir que es la humildad de Dios. Ahora, el nombre de Jesús, dice Ariel Álvarez Valdés, el nombre de Jesús era un nombre común en la época de Jesús, cuando él vivió. Mucha gente se llamaba como Jesús, o sea, llevaba el nombre de Jesús. Pero sabemos que en la persona de Jesús, su nombre se identifica con la misión. Él es el Dios que salva. Justamente Jesús significa en hebreo Dios salva, Jesús, ¿no? Ahí ustedes, yo les puse en la guía unas palabras de Valdés, ¿no? Del biblista. El nombre que José y María le pusieron fue el de Yehoshua, que en hebreo significa Josué. Acuérdense que hay un personaje en el Antiguo Testamento, Josué. Por la Biblia sabemos que en Palestina ese nombre solía acortarse y pronunciarse Yeshua, por razones de familiaridad. A su vez, en Galilea, donde se hablaba de una manera distinta al resto del país y donde vivía la Sagrada Familia, se lo abreviaba aún más y se lo pronunciaba Jesús. Por eso, los primeros cristianos de origen griego lo tradujeron más tarde por Jesús. Bien. Con respecto a los estudios, o sea, ya ahí vemos que Jesús llevaba un nombre común, en el sentido de que no era un nombre extraordinario, sino que él hizo que el nombre sea extraordinario, por decirlo de alguna manera. Los estudios. Según Ariel Álvarez Valdés, en la sinagoga había una escuelita en todos los lugares donde había sinagoga. Y en la escuelita se ofrecía 2 ciclos. Una a partir de los 5 años, me hacía acordar a nuestros jardines de infantes. Bueno, ahora los jardines de infantes ya empiezan antes, con menores con 3, algunos son maternales, se le dice hoy, ¿no? Pero me acuerdo que en mi época íbamos al jardín en salita de 5, ¿no? A partir de los 5 años de edad, el primer ciclo, y duraba 5 años. Quiere decir que el primer ciclo terminaba a los 10 años. Y el segundo ciclo duraba 2 años más, o sea, prácticamente lo que equivaldría a nuestra escuela primaria, decimos hoy, ¿no? O sea que Jesús hizo la primaria, digámoslo así, en Nazaret, en una escuelita al lado de la sinagoga. Obviamente lo que se buscaba enseñar era sobre todo la Biblia, la Torá, y no sabemos si él aprendió a leer y escribir. Creemos que sí, que sabía leer y escribir, pero no hay nada que nos diga que él sabía leer y escribir.
Porque si bien en la escuela, en la escuela donde Jesús iba, se enseñaba lectura y escritura, pero sobre todo se enseñaba a memorizar los textos, según dicen los que saben más que yo, los biblistas, ¿no? Por acá yo había notado algo que no lo puse ahí en la guía. Miren, disculpen que no quiero abrumarlos con tanta bibliografía, pero por ahí les sirve. Si les sirve, bienvenido sea, o si no, déjenlo de lado. El padre Ignacio Larrañaga, quizás lo conozcan, este sacerdote, tiene también libros así. Es muy conocido. Muy conocido, ¿no es cierto? Hay uno que El pobre de Nazaret se llama, ¿no? Si alguno lo leyó, lo conoce, El pobre de Nazaret. Bueno, en ese libro, en esos escritos, reflexiones del padre José Larrañaga, que no dejan de ser interesantes, porque él también por aspectos, cuando escribe sus libros, en este caso de Jesús o de María, hay uno de María también, pone aspectos históricos, si se quiere, ¿no? Bueno, en este libro, Jesús de Nazaret, en la página 22, justamente hablando de los estudios de Jesús, dice, ¿dónde estudió entonces? Sin duda en la sinagoga de Nazaret y en el oscuro taller de su propia casa, con dos insignes maestros, María y José. Probablemente aprendió también en la sinagoga a leer y escribir. ¿Vieron? Probablemente. Todo estamos en hipótesis, ¿no? Al menos los rudimentos, al igual que los nazaretanos de su edad, justamente con el objetivo primordial de estudiar la palabra. Si bien el quehacer fundamental de la escuela de la sinagoga en relación con la escritura no era leer, sino memorizar los textos transmitidos y recibidos oralmente. Como todo israelita, Jesús sabía de memoria muchos textos bíblicos y probablemente todos los salmos. Entonces ahí nos ubicamos un poco en este Jesús. De ahí la sorpresa de la gente, ¿de dónde saca cuando le escucharon predicar a Jesús, de dónde saca esta sabiduría, ¿no? Nosotros hoy ya sabemos de dónde saca, ¿no? De dónde sacaba Jesús. Pero imagínense, para la gente de Nazaret era uno más del montón, ¿sí? Por eso podemos decir que quizás Jesús no haya recibido la educación superior porque tenía que ir para seguir a escuelas rabínicas, etcétera, tenía que ir a Jerusalén, ¿sí? A los lugares, a los centros a las ciudades más importantes del entorno, ¿no? Y no hay dato de que Jesús se haya movido para Jerusalén durante la vida oculta, salvo en las peregrinaciones que seguramente con María y José lo hacían para cumplir el rito de la Pascua, ¿no? Bien. Ahora, interesante lo de Jesús carpintero, porque la gente cuando lo escuché predicar, ¿no es cierto? Decía, este no es el carpintero, el hijo de José, el carpintero, el hijo de María, ¿no? Ahora, yo también tomo algo acá que muy interesante lo que dice el padre Ignacio Larrañaga en el pobre Nazaret, que también Pagola, el autor Pagola, lo dice de otra manera. Entonces, prefiero leer de José Carpintero, de Jesús Carpintero, me parece más sencillo en la manera de expresar, ¿no? Dice, según, esto es Ignacio Larrañaga, pobre de Nazaret, página 19. Según Marcos, la gente de Galilea exclamaba, ¿no es este el artesano, el hijo de María? ¿No es este el hijo del carpintero? Dice Mateo. ¿Artesano o carpintero? Sin duda se trata de un mismo oficio. Un hombre que trabaja con sus manos en la madera y probablemente también en el hierro o en la piedra. Un ebanista, un herrero, un albañil, alguien que se ocupa en las faenas de la construcción. Quizás no tenemos la imagen de un Jesús albañil, pero sí, dicen que sí, ¿no? Todo lo que sea trabajo manual. Precisan los historiadores que la mayoría de los carpinteros de Galilea
en aquellos tiempos eran asalariados itinerantes que no realizaban sus tareas mayormente en su propio taller, sino que deambulaban por los pueblos y sus alrededores, atendiendo a las necesidades de cada momento, arreglar una ventana, levantar una pared, reforzar una puerta. Incluso es probable que Jesús trabajara en colaboración con otras personas para construir una casa o levantar una sinagoga. Y de todas maneras, el pobre de Nazaret tuvo que alternar necesariamente con tejedores, curtidores, herreros, alfareros, y ocasionalmente tuvo que convivir con otros diferentes grupos sociales que también laboraban con sus manos, como labradores y pescadores. Vaya que si no fue importante la vida oculta de Jesús. Vieron que todo esto, lo que nos va aportando la historia, cómo se va clarificando cuando Lucas dice que crecía en estatura, en sabiduría, bueno, que entre todo esto, ¿no es cierto? El trabajo de Jesús, carpintero, albañil, bien, entre otras cosas, ¿no? Bueno, vemos ahí en un segundo momento al Jesús orante, ¿no? Ya sabemos que el hábito judío era rezar 3 veces al día, a la mañana, al mediodía y a la noche. Había 2 oraciones principales, ¿no? Una, el Shema, que les puse ahí, que vale la pena que después ustedes tomen, porque el Shema Israel, Shema en hebreo, yo no sé hebreo, simplemente por lo que yo leí, es un verbo muy importante. El libro del Deuteronomio, capítulo 6, a partir del versículo 4, ustedes ven ahí, ¿no es cierto? Esta invitación: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es muy hermoso este texto, ¿no? Muy significativo, y más que nada es una profesión de fe, dicen los biblistas, ¿no? Ellos tenían pegado por el dintel de las puertas, etcétera, porque Dios mandaba poner esto para que no se olviden lo importante de la profesión de fe. El verbo escuchar, Shema, en hebreo, tiene connotación de escuchar, obedecer. O sea, cuando se dice escuchar, el Shema es escucha y obedece. O sea, es un escuchar para obedecer. No es como decimos nosotros, te entra por un oído y te sale por el otro. No, el Shema, el verbo que se utiliza acá para expresar escucha Israel, es obedece Israel. O sea, es una invitación a la obediencia, a la escucha obediente, si se quiere, ¿no? Porque es el camino que agrada a Dios, en definitiva, ¿sí? Después, 18 oraciones, dice Ariel Álvarez Valdés. Esto para mí fue una novedad, no me acordaba de esto cuando leí. 3 alabanzas, 12 peticiones, 3 agradecimientos. Bueno, vemos en definitiva que Jesús fue un hombre orante y por lo menos oraba en su vida oculta, siguiendo las tradiciones del pueblo hebreo. Y por último yo puse Jesús y el sábado, ¿no? Sabemos que ahí yo les puse en la guía que Jesús iba a la sinagoga y guardaba el reposo establecido por la ley de Moisés, ¿no? Ahora bien, todo esto pertenece a la vida oculta de Jesús, ¿no? Podemos decir a grandes rasgos, ¿no? Y ahí yo en la guía que les pasé antes de ir a la vida pública, yo les puse un texto de Ariel Álvarez Valdés, o sea, un pedacito de este artículo. La vida oculta de Jesús, pues, no tuvo nada de extraordinario ni prodigioso, como la pintan las absurdas leyendas tejidas sobre ella. Fue en esta atmósfera sencilla y familiar, propia de los poblados de Galilea, donde el niño Jesús creció, maduró y descubrió la vida. El coro de los chicos en la escuela, la voz de las muchachas en la fuente de agua,
el monótono galopar del martillo en la carpintería, el grito repetido de las madres llamando a casa a sus hijos entretenidas en la calle, fueron el clima que Jesús respiró y asimiló durante 30 años. Bien. Entonces, hasta acá, digamos, hemos así, a grandes rasgos, la presentación de la vida oculta de Jesús, ¿no? Creo que siempre nos impacta pensar, ¿no? A mí les digo algo que a mí, preparando esta clase, a mí personalmente, después ustedes me dirán ustedes, porque el trabajo que les pido hacer tiene que ver con esto. Esto de Jesús, carpintero, artesano, albañil, no lo tenía, o sea, yo creía, no me acordaba, si alguna vez lo leí, me lo olvidé. O sea, uno por ahí, Jesús carpintero, ¿no? Pero fíjense, Jesús, todo lo que sea manual, ¿no es cierto? Y sí, en esa época, casi como hoy, hay gente de nuestras ciudades o pueblos que sabe hacer de todo, ¿no? No digo que haga mal, sino que sabe hacer varias cosas y a este le contratamos, bueno, este me arregla la luz y ya me arregla, ya me edita algo, ¿no? A veces, bueno, vemos a ese Jesús, ¿no? Con distintas profesiones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien. Obviamente después este tema de el silencio de Jesús lo dice Ignacio Larrañaga en su libro, ¿no? El silencio, esto no podemos entender, no entra en nuestra cabeza humana, cómo Dios eligió el camino del silencio, o sea, Él vino a revelar y se pasó 30 años, ni siquiera ahora no hay nada de Jesús histórico, o sea, en el sentido, ni documentación, lo que se va encontrando. ¿Cómo puede ser que Dios, nosotros hubiéramos tenido que revelar a Dios? Bueno, lo hacemos ahora, no es por criticar, pero está bien, el camino de hoy es mostrar y todos lo mostramos, ¿no? Porque tenemos que evangelizar. Pero ahí está el equilibrio, ¿no? Cómo Dios actúa, cómo actuamos nosotros, ¿sí? O sea, siempre, siempre nuestra referencia es Jesús. No nos podemos salir de ahí. Él es siempre, Él es el criterio para nuestro actuar, para nuestra pastoral, para nuestra vida espiritual, para nuestra vida privada, nuestra vida pública, etc. Claro. Sí. Bien. Néstor, me gustaría una simple, meter la cuchara un ratito nada más, ¿no? Por ahí algo anecdótico más que nada. También por ahí habla Álvarez Valdés de cuando hablamos de la escritura y la lectura, cómo lo vamos comparando con nuestros textos, los que están haciendo Biblia también, cómo nos ayuda a comparar, ¿no? Esto que decía Néstor, si bien los evangelios no son una biografía de Jesús, no están interesados en contar la vida, por eso no cuentan nada de la vida oculta. Entonces, esto que decía Néstor, ¿no? La escritura, bueno, hay un pasaje del Evangelio donde Jesús le traen a una mujer acusada de adulterio y dice que Jesús después se pone a escribir en el suelo, ¿no? Entonces, fíjense cómo ahí asociamos también, hacemos una interlectura de un texto con otro. Entonces, eso se podría decir que Jesús sabía escribir, por eso consigna el evangelista Lucas que Jesús se agachó y escribió en el suelo, ¿no? Y también el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, cuando le presentan un libro a Jesús en la sinagoga, que dice que leyó. Si bien ahora Néstor nos aclaraba muy bien esto de que generalmente lo sabían de memoria, ahí se consigna que leyó el texto, ¿no? Entonces es probable que Jesús haya participado de esta formación, que tenía su formación, que sabía leer y sabía escribir, que no lo consignan los evangelios, pero que lo vamos tomando de otros textos. Por eso esta interlectura que hay que hacer con distintos textos. Y ya te doy la palabra, Leo. Y el otro tema para los que estudian Biblia también, esto de los evangelios apócrifos. Muchas de las cuestiones de la vida oculta de Jesús se fue tomando también de los evangelios apócrifos, ¿no? Que por eso
por ahí se descartaron muchos textos porque empezaron a crear historias de que Jesús caminaba sobre, no pisaba el suelo, que Jesús hacía milagros con los animalitos, qué sé yo, una serie de cosas. Por eso se fueron descartando también, porque al encontrar un vacío en la escritura, muchos autores apócrifos quisieron dar un carácter más mágico o más, más espectacular de Jesús, diríamos, ¿no? Así que esas dos cositas no va para asociarlo con lo que es Biblia, que les puede ayudar a los que están estudiando Biblia, como hay que saber hacer las lecturas también de los textos, ¿no? Esta intertextualidad de los textos y también cómo los evangelios apócrifos en algunos casos aportan, ¿no? En algunos casos, en otros casos fueron descartándose también porque no se nota que no coordinaban con la vida de Jesús y con el resto del evangelio. Leo. Gracias, Diego. Gracias a vos, Néstor. No, justamente quería aportar lo que decía, estamos Leo y yo, estamos con la computadora de Leo. No, quería aportar justamente los textos que ha puesto el padrecito Néstor, justamente de la infancia de Jesús. Dicen, una tradición de que esta infancia de Jesús, la presentación al templo, en fin, todo lo que dice el capítulo 2, ¿no es cierto?, es que Lucas haya tenido una aproximación o haya conversado con la Santísima Virgen María. Y ella es la que ha aportado justamente esa infancia de Jesús. Es lo que dice la tradición, ¿no? Es lo que dice la tradición. Estos días también estuve mirando porque, como decía el padre, nosotros tenemos una aproximación de Jesús a través de los textos de la Sagrada Escritura, del Nuevo Testamento de Jesús. Pero la historia, los arqueólogos, los antropólogos, siguen investigando en Tierra Santa, ¿no? En Medio Oriente, ¿no? En la zona de Jesús. Y van encontrando evidencias, ¿no? Y hace poquito, no recuerdo el nombre, de alguien que encontraron escritos de un oficial, no el oficial romano, sino otros oficiales romanos, donde da una descripción detallada de la pasión de Jesucristo. Es maravilloso, es decir, la historia siempre, ¿no es cierto?, va buscando cosas y evidencias, ¿no? Como también, como dice el padre Diego, los evangelios apócrifos también nos dan una aproximación también de ese Jesús histórico, ¿no? Pero qué increíble, ¿no? Es decir, el conocimiento de Jesús, de su niñez, a través de la Santísima Virgen, y también dicen, no sé, corríjanme, padre, de las revelaciones privadas de algunos santos que han tenido con la Santísima Virgen, ¿no? Que ella ha dado justamente sobre la infancia de Jesús, ¿no? Sobre su niñez y todas estas cuestiones que no están en los evangelios, sino que están en estas revelaciones privadas. Pero la tradición dice que Jesús, que Lucas conoció a la Santísima Virgen y le habría dado esta aproximación o este relato, ¿no es cierto?, de la infancia de Jesús y de su presentación en el templo, ¿no? Bueno, eso quería aportar, padre, que también usted ha puesto acá. Muy bien. Los apuntes que nos ha dado, ¿no? Excelente. Gracias, gracias, padre. Ariel. Ariel. Sí, ¿ahí me escuchan? Sí. Es que claramente Jesús marca un antes y un después en la historia, o sea, uno revisa la historia de la humanidad y el punto de inflexión es Jesús. A partir de ahí se cuenta todo, digamos. Era eso simplemente. Muy bien. Bueno, gracias a cada uno por sus aportes y vamos a seguir con la parte de la vida pública de Jesús. Para ello, yo quiero ilustrar un poco, encontré en YouTube, que me pareció interesante, la Palestina de Jesús, ¿no? O sea, un poco la geografía, dura 10 minutitos menos el videíto, vamos a verlo y de tal manera que veamos, ¿no? Ese Jesús que comienza su vida pública, pasamos a la vida pública aproximadamente a los 30 años de edad, ¿no? ¿Dónde desarrolló su ministerio, ¿no? Bien, a ver, entonces, Palestina, en tiempos de Jesús, ahí. Después, si quieren, le paso el link.
Me van a decir ustedes si escuchan. Voy a hacer partir. Narrada en la Biblia se hace presente en lugares concretos. El escenario principal es una pequeña franja ¿Se escucha, no? Sí. Bueno. de tierra en la orilla más oriental del mar Mediterráneo y que a lo largo de la historia ha recibido varios nombres: Canaán, Israel, Judea, Tierra Prometida, Tierra de los Hebreos, Tierra Santa. Era y sigue siendo un lugar estratégico de paso y cruce de caminos de los grandes reinos e imperios. Caminos muy disputados por Egipto, Siria y Mesopotamia. Punto de encuentro de 3 continentes y que en la antigüedad asirios, babilonios, persas, griegos o romanos han procurado dominarlo. En el siglo I a este territorio se le llamaba Palestina, país de los filisteos, y estaba bajo dominación del Imperio Romano. Era un territorio que pertenecía a la provincia romana de Siria, situado entre el mar Mediterráneo, los montes de Siria, el desierto de Arabia y la península del Sinaí. La parte más ancha, entre el Mediterráneo y el Valle del Jordán, era de 120 kilómetros, y de norte a sur, desde las fuentes del Jordán hasta el mar de la Sal, era de 225 kilómetros. Tenía veranos calurosos y secos e inviernos templados y no muy lluviosos, y el territorio era rico en cereal, vides, olivos e higos. De oeste a este se podían distinguir 3 grandes regiones naturales, paralelas y muy diferentes entre sí. La primera sería la llanura costera dividida por el Monte Carmelo. Era la región más rica y en ella estaba el puerto más importante en la ciudad de Cesarea, desde donde se podía viajar a Roma. La segunda región es la zona montañosa, que recorre el territorio de norte a sur, donde se encuentran las montañas de la Alta Galilea y el macizo montañoso de Samaria y Judea, que servían para el pastoreo. La tercera región natural es el Valle del Jordán, que atraviesa el lago de Genesaret y termina en el Mar Muerto, donde está la mayor depresión de todo el planeta, con un desnivel de 400 metros bajo el nivel del mar. El río Jordán nace en los montes del Líbano y desemboca en el Mar Muerto, que recibe su nombre porque es imposible la vida en sus aguas, a causa de su salinidad. Este río divide el territorio en 2 regiones, la Transjordania al este del río, tierra de extranjeros, y la Cisjordania, que se encontraba escalonada de norte a sur con las 3 regiones más importantes, Galilea, Samaria y Judea. No hay nadie. Tal vez llegamos temprano. Palestina, en tiempos de Jesús, estaba dividido en 7 distritos o regiones: Galilea, Traconítide e Ituria al norte, Samaria en el centro, Judea e Idumea al sur, y la Decápolis y Perea en la parte oriental del río Jordán. Galilea es una región montañosa con una llanura fértil al norte de Palestina. Esta zona era abundante en cereales, fruta, olivos y vid, así como en pesca, lo que hacía de ella una de las regiones más ricas. Está bañada por un lago que recibe su nombre de las principales ciudades situadas en sus orillas. Tiene 21 kilómetros de largo y 12 de ancho, y está situado a 200 metros bajo el nivel del mar. En esta región se encontraba Nazaret, población donde vivió Jesús hasta el inicio de su vida pública. Por eso no es de extrañar que, habiendo vivido en un ambiente de campesinos y pescadores, su lenguaje esté lleno de comparaciones agrícolas y pesqueras. También gran parte de sus discípulos eran galileos. Los judíos de Galilea se habían mezclado con pueblos de origen no judío, debido a que esta región era una zona de fuerte comercio y vía de paso para caravanas entre Damasco, Cesarea y Egipto. La población rural era predominantemente judía, hablaba arameo y vivía en aldeas o pequeñas poblaciones como Nazaret, Caná o Naim en la montaña, o Cafarnaún, Genesaret o Magdala junto al lago. Pero una parte importante de la población de la zona estaba constituida por personas de formación helénica, que hablaban griego y que vivían en ciudades como Séforis o Tiberíades, esta última construida en honor al emperador Tiberio. Por esto, los galileos no eran bien vistos por los judíos fervientes de Judea, que llamaban a la región Galilea de los gentiles. Samaria era una región fértil entre Galilea y Judea, y al ser una región montañosa, sus habitantes se dedicaban principalmente al pastoreo,
y aprovechaban las numerosas terrazas del relieve para el cultivo de la vid y el olivo. Cuando en el año 721 a.C. el reino del norte cae, los asirios deportan a las tribus del norte, dejando en esa tierra a la población más pobre, y repoblando Israel con otros deportados procedentes de diversos lugares del imperio. Lo más probable es que estos nuevos pobladores se casaran con los israelitas que habían quedado, mezclando así su raza, sus creencias y su cultura. Cuando años más tarde, en el 587 a.C., Judá es exiliada en Babilonia, los campesinos más pobres que se habían quedado en Israel se mezclaron con la ya mezclada población samaritana, por lo que su población no era considerada puramente judía, ya que la mayoría de ellos eran descendientes de los colonos extranjeros, y su sangre estaba contaminada con otros pueblos. Pero los samaritanos se consideraban verdaderos descendientes de los hijos de Jacob y fieles a la ley. Adoraban al verdadero Dios, pero de una manera diferente. Los samaritanos negaban la importancia religiosa de Jerusalén. Por eso decidieron construir su propio templo en el monte Garizim, en Siquem, para rivalizar con el judío. Los samaritanos solo consideraban sagrada escritura al Pentateuco, a los 5 libros de Moisés. Por esto los judíos los consideraban herejes, que rechazaban la palabra de Dios transmitida por los profetas. No les dejaban entrar a Jerusalén, y si lo hacían, no les permitían pasar del sitio reservado a los paganos, ya que consideraban que no adoraban a Dios como es debido. Por lo que entre samaritanos y judíos de Judea existía un odio mutuo. Incluso los judíos evitaban pasar por su territorio para ir de Galilea a Jerusalén. Las ciudades más importantes de esta región eran la ciudad de Samaria, Siquem y Cesarea, puerto comercial romano. Judea estaba situada en la parte sur de Palestina. Geográficamente era la continuación de Samaria, aunque más seca y con menos vegetación. Estaba formada por montañas y valles con extensos desiertos y llanuras. En los valles se podían cultivar algo de cereal, pero sobre todo vid y olivo. Era la región más extensa, pero también la más despoblada y pobre. En esta región se encontraba el centro político, económico y religioso del mundo judío, Jerusalén. Por eso, la vida de esta zona giraba en torno a esta ciudad y a su templo. La situación geográfica de Jerusalén era irrelevante para las rutas comerciales, y su importancia era principalmente religiosa, lo que convierte a esta ciudad en el centro y capital de Palestina. Cuando los exiliados de Babilonia regresaron a Israel, se instalaron principalmente alrededor de Jerusalén, en el antiguo territorio del reino de Judá. En tiempos de Jesús, Jerusalén no llegaría a los 100.000 habitantes, aunque al ser el epicentro religioso judío en las grandes fiestas, los peregrinos podían aumentar la población de la ciudad hasta el 1.000.000. Aunque poseía edificios típicos de las distintas invasiones que había sufrido, como teatro o hipódromo, el centro de la ciudad era su templo. A él se debía peregrinar en las grandes fiestas, y era la sede del Sanedrín, cuya competencia se extendía a todos los judíos del mundo. Por esto, además, Jerusalén y su templo también era el centro económico. Grandes negocios monetarios, de banqueros, recaudadores de impuestos, mercaderes de esclavos y ganado se congregaban en sus patios, por lo que la mayoría de los habitantes de Judea se dedicaban o al comercio o a la ganadería para abastecer de animales los sacrificios rituales del templo. Aproximadamente a 27 kilómetros de Jerusalén se encontraba en un oasis muy fértil cerca del río Jordán, Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo y lugar de residencia de sacerdotes del templo. Otras ciudades importantes de la región eran Hebrón, ciudad de la tumba de los patriarcas, Belén, donde según las escrituras debía nacer el Mesías, Betania y Emaús. Bien, muy interesante, ¿no? Un panorama. Esta era la geografía en la que vivió Jesús, ¿sí? Y de ahí que podemos entender podemos empezar a entender más por qué Jesús tuvo tanto choque, por qué Jesús cuando pone a un samaritano de ejemplo, del ejemplo de caridad, choca, porque el samaritano era un hereje, o sea, estaba fuera de la salvación. Ahí vemos la cerrazón, ¿no?, de los judíos
con su ley y con interpretar la ley con un Dios que excluye de la santidad de Dios. Bueno, eso vamos a hablar. Entonces, bueno, yo les voy a pasar este link si quieren. Bueno, igual ustedes ahí vieron el título, Palestina en tiempos de Jesús. Ustedes buscan en YouTube y quizás el sonido parece que estaba un poquito mezclado y se cortaba un poquito, pero tiene buen sonido, ¿no? Bien, continuamos. Vamos a continuar con la parte de la vida oculta de Jesús. Perdón, la vida pública de Jesús. Ahí está, otra vez el power. Entonces, para la vida pública de Jesús, como ustedes tienen en la guía, yo me toco dos temas justamente apoyados en estos dos teólogos, José Pagola y José Castillo, ¿no? La predicación del reino de Dios y los temas que interesan a Jesús. Ustedes cuando van viendo, vamos a ir hablando, van a ver que en definitiva se tocan, ¿sí? Estos dos teólogos, ¿no? En su visión, ¿no? En lo que van presentando. Con respecto a la predicación del reino de Jesús, sabemos que Jesús predicó el reino de Dios, fue su pasión, fue su razón de ser y fue su motivo de muerte, podemos decir también, ¿no? Entonces, para Jesús el reino de Dios es para los más pobres y humillados, ¿sí? Son los hijos predilectos, ¿sí? Jesús utilizó esta categoría, ¿no? Esta categoría política, ya sabemos, por el entorno. Era la manera con que podían captar este lenguaje, no porque Jesús quisiera establecer un reinado político, sino porque ellos estaban dominados por los romanos en ese momento, ¿no? Entonces, ellos sabían lo que era estar dominados por alguien, que alguien sea su señor, ¿no? Todo lo que estaban viviendo, ¿no? O sea, la pobreza, la exclusión, todo lo que implicaba vivir bajo el imperio de Roma en ese momento, ¿no? Entonces, que alguien les venga a predicar un reino, un reinado de Dios de una manera distinta en la manera de predicar y de actuar de Jesús, claro que llamó la atención, ¿no? Porque en realidad venía para liberarlos justamente de esa situación de pobreza, de esclavitud, de exclusión que implicaba el reinado de los emperadores, ¿no? En ese momento. Entonces, de aquí a que, desde este punto de vista, de esta predicación del reino de Dios y cómo Jesús entiende el reino de Dios, Pagola pone tres puntitos, ¿no? O tres conceptos para que lo consideremos, ¿no? La compasión como principio de actuación, la acción curadora de Jesús y el perdón, ¿sí? Cosa que también vamos a ver que José Castillo lo va a decir de otra manera. Yo les puse ahí con respecto a la compasión como principio de actuación. Volviendo a la Biblia, Dios es compasión. Dios tiene entrañas de misericordia. Cuando se habla del Dios compasivo, en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra hebrea rahamim, no sé si se pronuncia así en hebreo, pero rahamim, que son entrañas, ¿sí? Son las entrañas maternas. La otra vez decíamos que si bien a Dios lo llamamos padre, pero Dios es madre, ¿sí? O sea, la paternidad y la maternidad están presentes en Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios, todo su accionar es como refleja la maternidad también, esas entrañas de misericordia, ¿no? Lo veíamos el domingo pasado, cuando Jesús tomó aparte a este sordomudo, le puso saliva en los labios, su dedo en la oreja, ¿no? O sea, son todos gestos maternos de cuidado, ¿no? Que haría una madre por su hijo, ¿no? Y ni que hablar de la parábola del hijo pródigo, como se dice, ¿no? Hay un cuadro, algunos de ustedes conocerán, un cuadro donde están los dos brazos del padre abrazando al hijo que viene de vuelta, el hijo arrodillado, el padre abrazándolo. Rembrandt, creo que es el autor de ese cuadro. Según los que entienden más, dicen que uno de las manos de Jesús, del padre que lo abraza, es una mano más fina y la otra es más gruesa. O sea, en ese cuadro está reflejado la paternidad y la maternidad en Dios.
O sea, el Dios compasivo que es padre y que es madre, ¿sí? Bien, entonces, si dice Pagola que si hay algo que Jesús introduce en su vida pública, en su predicación y en su actuación, es que es la compasión del Padre. Él nos invita a ser compasivos como el Padre, no a ser santos. Esto es algo también curioso, ¿no? O sea, ya nos invita a la santidad, sean santos como yo el Señor soy santo, que dice el libro del Levítico. Ahora, la santidad pasa por la compasión. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio de palabra, de concepto? Porque la santidad de Israel era una santidad excluyente. O sea, el Dios santo de Israel era un Dios que excluía, el que no era del pueblo de Israel, el que no seguía los parámetros establecidos por el Levítico, estaba excluido de la santidad, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, que eso vamos a ver si podemos ver algo hoy, ¿no? O sea, las mujeres estaban excluidas, ¿no? No podían acercarse en determinadas partes del templo, en su periodo de menstruación o después del parto, no podían participar de los oficios. O sea, había una serie de reglas, ¿no? De ese Dios santo que cuidaba su santidad celosamente, y todo lo que nos ajustaba a esa santidad de Dios quedaba excluido, eran los impuros, ¿no? Había que seguir una serie de rituales para poder de vuelta ser admitidos a la santidad, ¿no? A la santidad de Dios. Entonces Jesús dice que el principio básico de actuación para el cristiano es la compasión, una compasión justamente que no excluye, al contrario, justamente su actuación es que él era amigo de pecadores, de prostitutas, de publicanos. Para Jesús no hay ni edad, ni sexo, ni condición económica, o en todo caso, si hay un privilegio de aquellos que tienen bienes, siempre va a ser a favor justamente de aquellos que no tienen, ¿sí? De los pobres, los humillados, los excluidos, ¿no? Disculpe. La parábola del samaritano, como decíamos hoy, es la imagen de la compasión de Dios que Jesús quiere transmitir a sus seguidores, ¿no? El que sigue a Jesús tiene que seguir el ejemplo del samaritano, que se acerca, que no da un rodeo ante aquel que ve tirado en el camino, como sabemos la parábola del samaritano, aquel que fue asaltado por los ladrones, mientras el sacerdote y el levita, representante del pueblo de Israel, de la religión, de la fe judía, dieron un rodeo, no se detuvieron. En cambio el samaritano, que era un hereje, alguien que no era considerado prácticamente que iban al infierno, sin embargo Jesús lo pone a esta persona como modelo de caridad, como modelo de compasión, y los discípulos tienen que ser samaritanos. Ya sabemos que este término se acuñó en el lenguaje cotidiano también nuestro, ¿no? De la vida cotidiana. Y el otro texto bíblico que justamente habla que la compasión es el principio de actuación, y más aún será el principio por el cual seremos juzgados todos, es la parábola del juicio final, ¿no? De Mateo 25, ¿no? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, o no hiciste, ¿sí? O no me diste de comer, no me diste de beber, no fuiste a visitarme, ¿sí? El accionar del discípulo frente a la necesidad del otro va a ser el criterio del juicio en definitiva, ¿no? Jesús, esto es para seguir meditando, voy diciendo, ¿no es cierto?, los grandes rasgos que, según Pagola, forman parte de ese reinado de Dios que Jesús viene a inaugurar con su predicación y con su actuación, ¿no? Ese Jesús que introduce el reino de Dios ya en la historia con su predicación es un Jesús que hace visible ese reino de Dios curando. Y de ahí, según Pagola, la diferencia con Juan el Bautista. Acuérdense que Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel, conocen ese texto, ¿no? Que le manda a sus discípulos y dice, díganle a Jesús si es él el que tiene que venir o tenemos que esperar a otro. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús?
vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son curados. O sea, Jesús no le está diciendo, sí, soy yo el Mesías. Le está haciendo que Juan sea capaz de discernir en las obras que él está haciendo la presencia liberadora y salvadora del Señor, ¿sí? De Dios en la historia, ¿no? De ahí que hoy nos decía recién el padre Diego, como la escritura lo tenemos que leer todo relacionando los textos, ¿no? Porque lo que nos dice un evangelio, por más que no traiga el otro, se van comunicando, ¿no? Recordemos cuando Jesús al inicio de su vida pública entra a la sinagoga de Nazaret, decíamos hoy, y toma, como decía el padre Diego, el pasaje de la escritura de Isaías que nos trae narrado el Evangelio de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió para llevar la buena noticia a los pobres, liberar a los cautivos, ¿no? Bien, en definitiva, esta es la respuesta que da Jesús a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan Bautista bautizaba, llamaba a la conversión, pero con una idea de un Dios justiciero, un Dios que venía, que la ira de Dios venía sobre el pueblo. Si no se convertían, en definitiva, iba a terminar mal la cosa, ¿no? Juan Bautista no curaba, Juan Bautista no se acercaba a los enfermos, ¿sí? Juan Bautista sigue siendo, de cierta manera, la imagen de los profetas tradicionales de Israel, ¿sí? En cambio, Jesús asume la misión profética de Juan Bautista, pero le da una tonalidad, obviamente, original y revolucionaria, ¿sí? Ahora, me gustó mucho esto que dice Pagola, tomando de otro teólogo, la mística de los ojos abiertos. Justamente, lo que se nos invita es a vivir con los ojos abiertos y no con los ojos cerrados. O sea, el cristiano, nosotros vamos a ir de otra manera, con los pies en la tierra. Sería lo mismo, casi lo mismo, ¿no? O dirían otros, con un oído en el Evangelio y otro oído en el pueblo. Son distintas expresiones que nos ayudan a nuestra espiritualidad, a nuestra vivencia, a nuestro seguimiento de Jesús. Porque así fue Jesús, ¿no? Bien, en este texto de Mateo 11, 4, 6, que ustedes ven acá, que yo les puse, es justamente, déjenme chequear, sí, Mateo 11, del 4 al 6. Justamente esto que les decía, la pregunta de Juan el Bautista, que mandó para saber si era él el que debía venir, ¿no? ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió, vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Es muy claro, ¿no? Más que claro. En esa predicación del reino de Dios, donde la acción curadora de Jesús tiene una parte central, el perdón también es importante, ¿no? Porque justamente Él no viene, Jesús, con la ira de Dios, no viene a castigar, sino que Él viene justamente a perdonar, viene a hacer presente la misericordia de Dios. Y ahí en Marcos 2, 5, 10, del 15 al 17, podemos leer, un segundito, Marcos 2, del 15 al 17. Mientras Jesús estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con él y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Este texto que les puse acá está en el contexto de cuando Jesús se fue a comer a la casa de Leví, del recaudador de impuestos, ¿no? Que sabemos que es Mateo.
Bien, ahí en la guía, yo en la página 2, después del perdón, les puse les transcribí algo de Pagola, ¿no? En el reino de Dios todo ha de ser diferente, disculpen, diferente. Táchenle el in. Ha de ser diferente. La misericordia acogedora sustituye a la santidad excluyente. Atención con esto. No es que Jesús niegue la santidad de Dios, ni el camino a la santidad que tanto hablamos nosotros. Lo que pasa es que el camino de la santidad es camino de compasión, no es camino de exclusión. Yo soy mejor que ustedes, ¿no? El reino de Dios es una mesa abierta donde pueden sentarse todos. No hay que reunirse ya en torno a mesas separadas que excluyen a otros para salvaguardar su propia identidad. La identidad del grupo de Jesús es no excluir a nadie. Y creo que esto nos hace bien a nosotros, Iglesia Veteroapostólica en América, porque es lo que queremos reflejar siempre. Es nuestra manera de ser. Es nuestra manera de ser iglesia, de estar presente en el mundo. Por eso nuestras Eucaristías siempre comienzan con la absolución general, porque todos tenemos que sentarnos a comer el pan que Jesús nos parte, o sea, la presencia de Jesús con su cuerpo y con su sangre. ¿Vieron? Todo esto tiene sí o sí implicancias prácticas, ¿no? Bien. Con respecto, ustedes ven los temas que interesan a Jesús, de la vida pública de Jesús, que se puede ver en el accionar de Jesús. Esto está sacado de José Castillo, del teólogo. Él pone estos 4 puntos que van a ver que se toca con lo que decía Pagola, ¿no? La salud, la comida, las relaciones humanas y la libertad de las personas. La vida pública de Jesús giró en torno a estos 4 puntos, según Castillo. La salud en primer lugar, la comida en segundo lugar, las relaciones humanas y la libertad de las personas. Ahora, con respecto a la salud, lo que hace Jesús, ¿no? Hay ahí, no hace mucho leímos en el Evangelio cotidiano la regla de oro, lo que se llama la regla de oro del cristiano, que en la guía, en la página 3 dice, ¿no? Yo les transcribí ahí de Mateo 7:12. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Esto es lo que hace Jesús. El accionar de Jesús siempre fue mirar, orientar, dice José Castillo, orientar su deseo hacia la felicidad del otro. En cierta manera, Jesús no estaba contento, se puede decir así, o no estaba feliz, o no estaba en paz, cuando no veía que su gente estaba sana, tenía algo para comer, que estaban peleados entre ellos. ¿Sí? A Jesús le preocupaba eso que es lo básico de la humanidad y que es, por lo tanto, son los temas importantes para Jesús y por lo tanto el cristianismo gira también en torno a estos temas, ¿no? Seguir a Jesús implica todo esto, ¿no? Ahí yo les puse en la página 3 de la guía, extraje de Castillo, del ensayo cristológico que hoy les decía, un texto, ¿no? Por todas partes en los evangelios aparecen los elementos indicados, estos elementos que acabamos de decir. La preocupación por la vida, o sea, salud y alimentación, y el interés por cuidar al máximo la sociabilidad. Correctas relaciones humanas de respeto, tolerancia, estima y amor en la libertad. De ahí la sorprendente importancia que tienen las comidas y las curaciones en los 4 evangelios. Lo mismo que la insistencia de Jesús
en cuanto puede mejorar las relaciones sociales, es decir, la insistencia en todo cuanto puede fomentar y potenciar una forma de pensar y una forma de vivir centrada en el respeto a todos, en la dignidad de los ahí se me fue, de los maltratados debe ser, ¿eh? Disculpen que en la tipeando se habrá, después en todo caso les corrijo, en la acogida sin condiciones a cualquier clase de personas, fuera cual fuera su origen social, su cultura, sus creencias o su conducta, y haciendo esto siempre desde la defensa de la libertad de las personas, ¿no? Bien, vemos que la documentación abundante, dice Castillo, con respecto a las curaciones de Jesús, es patente, ¿no? Ahí yo les pongo numeritos para como curiosidad, ¿no? De los investigadores, de los biblistas. Dice que con respecto a la salud, hay 26 referencias en el Evangelio de Mateo, 23 en el de Marcos, 29 en el de Lucas y 4 en el de Juan. Vaya que no. Sí, la comunidad cristiana primitiva no consideró todo este acercamiento de Jesús al mundo de los enfermos, sino es parte integrante del reino de Dios, ¿no? Y de lo que Jesús vino a enseñarnos. Todo lo que los evangelios nos cuentan sobre curaciones y hechos prodigiosos de Jesús no solo modifica radicalmente la religión, sino que sobre todo modifica igualmente la idea que tenemos y podemos tener sobre Dios. Es decir, eso plantea de otra manera quién es Dios y cómo es Dios, dice Castillo. Dice él, ahí lo tienen escrito en la guía, lo digo ya, no es el Dios del poder, los portentos y los prodigios, sino que es el Dios que se nos muestra como el ejemplo sorprendente de la más entrañable humanidad. A él le interesa que estemos sanos. A él le interesa que estemos bien. Jesús fue tan profundamente humano que se puso de parte de la vida y dio vida, venciendo las fuerzas de la muerte. ¿Sí? Bien. Y ahí sigue, ¿no? O sea, después en la misión de los discípulos, Jesús va a decir, bueno, una de la misión... ¿Sí? Vieron que parte integrante de la misión de los discípulos va a ser justamente que vayan y curen, ¿sí? Que vayan y curen, ¿sí? Que una de las partes de la misión, ¿no? Y no nos olvidemos, ¿sí? Que la verdadera religiosidad, justamente según Santiago, pasa por atender a los más pobres, a los más necesitados. Eso lo leímos hace poco también, ¿eh? Santiago 1:27. Si tienen, lo buscan. Espera un segundito, vale la pena leerlo, ¿no? Yo lo tenía marcado y se me fue. Y alguien... la religiosidad pura... Discúlpenme que... Vieron, es tan amplio, es tantas las cosas que hay que decir de la cristología. Acá está, Santiago 1:27. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando estén necesitados y en no contaminarse con el mundo. Bueno, a ver, yo sabía que el tiempo es tirano y sabía que no nos iba a alcanzar 1 hora y media para desarrollar toda esta parte, ¿no? No sé, Padre Diego, son ya las 10:30. Yo, si vos querés, llego hasta acá por hoy, por esta clase, y retomamos en octubre, seguimos. Igual ustedes tienen ahí la guía, ¿sí? Desarrollando los temas
que faltan. Padre, disculpe, yo quiero hacer una consulta. Sí. Padre Néstor, ¿usted podría subir los PowerPoint y los materiales de lo que usted dio hoy, por favor, al grupo? Sí, puedo subir. Por favor. El PowerPoint son las ideas de la guía, Adrián. Bueno. La guía, yo no tengo problema. O sea, el PowerPoint no es necesario porque es la guía. Si vos tenés la guía, si bajaste la guía, ahí está todo, más aún, ahí está más todavía. Porque ahí yo le pongo los textos. ¿Vos tenés la guía? ¿Alcanzaste a bajar? No tengo la guía bajada, pero la voy a conseguir. Todavía me tengo pendiente dar las 3 primeras clases. ¿Vos estás en el grupo, Adrián? ¿En el grupo? Sí, yo estoy en el grupo y a la vez estoy en contacto con Miguel, con el Monseñor, para que él me pase las 3 primeras clases que dieron y bueno, y ponerme al día con eso. Bueno, perfecto. Ahí hablamos por privado entonces, pero si estás en el grupo, ahí subió el padre Néstor una guía, entonces con esa guía ya estaría, digamos, cubierto ese tema, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bien, Norma, sí. Sí, aparte, le voy a decir acá al hermano que aparte el padre Néstor estaba dando varios autores y que lo podemos mirar por YouTube también. ¿Cómo te llamas? Adrián. Sí, es verdad, eso lo tengo, ya le hice captura de pantalla a todos la lista de autores con... Sí, yo le hice una captura de pantalla, gracias Norma. Y José Antonio Pagola, que yo lo había visto, te digo, te explica muy bien. Es algo maravilloso ver. Así que lo tenés que mirar y está en YouTube. Bueno, te digo, más allá de que nos pase, pero ahí te lo muestra hasta con dibujitos. Gracias Norma. Buenísimo. Lo que podemos hacer, Néstor, es, si te parece, pueden ir formando grupos de estudio también, ¿no? O sea, se puede formar un grupo de estudio, si a ustedes les parece, pueden coordinar en el grupo. No sé si es mucho lo que falta, Néstor, o si no, entonces hacemos un grupo de estudio y se puede fijar una clase extra en algún tiempo que tenga padre Néstor, que sí que son muy ajustados, pero bueno, en algún momentito, entonces como una clase extra. De igual manera también quiero informarles que estamos hablando con Monseñor porque es probable que se dé una clase también los domingos con una persona que va a hablar acerca de diversidad, todo lo que es la pastoral de la diversidad. Es un sacerdote también, en este momento no me acuerdo el nombre, si me ayuda José Luis, creo que lo conoce, que ya vio el tema. Bueno, ese sacerdote está dispuesto a darnos una charla, así que creo que sería un domingo que probablemente tengamos que hacer. Así que, sí, decime, José Luis. Hola, quería hacer una consulta. Todos tenemos, ¿no es cierto?, donde dice Escuela de Formación de Ciencias Sagradas de la IVA, ¿no es cierto?, en el WhatsApp. Sí. Bien. El padre manda los avisos. Después viene, dice, docente, que nos comunicamos nosotros. Y después viene cada una de las asignaturas. Cristología, liturgia, pastoral, historia de la iglesia. Sí. No sé si has visto, Adrián y Norma, que yo he subido un material en Word de la liturgia. Está el video, que yo hablo de la liturgia. Está lo que mandé de Word. Y eso quería saber si lo han visto. Yo no lo vi todavía, pero lo voy a mirar. Bueno. Ahora voy a estar atento. Sí, adelante, Normita. Yo cuando voy a todas las Eucaristías, el hermano Ramón explica, porque me voy 20 minutos antes y él está hablando y está explicando todo. Ay, a mí me llena todo, así que yo sé todo lo que usted habló, padre. Pero de cualquier manera, yo lo mismo lo voy a conectar por privado. Me manda, pero me manda el padre, Monseñor siempre me está mandando. Así que no. Perfecto. Entonces, esa era mi duda. Era mi duda si todos tenían esa misma forma que tenemos todos en el WhatsApp, en el grupo. Sí. Entonces, una síntesis entonces del primer módulo, Norma, y una síntesis del primer módulo, por favor, Adrián. Perdón, padre Néstor.
No, está bien. Nos vamos. Que creo que vamos también ingresando. algunos le deben un material al padre Néstor, me parece. Sí, no, de los que están acá, no, porque participaron. El tema de los que no participan, igual esto lo hablamos con el padre Diego. Vamos a la instancia de examen final o trabajo final. Ah, En bien. todo caso, ahí haríamos también, eso sí o sí sería obligatorio, ¿no? Por lo que hablamos con el padre Diego. Pero sería lindo que lo que vamos proponiendo los profes, especialmente a los que ven la grabación y no pueden estar presentes en la clase, que puedan hacerlo. Pero ahora yo había traído un trabajo para hacer todos. Me parece muy linda, padre Diego, tu idea de si quieren formar entre ustedes o formamos nosotros, no sé, vos dirás, padre, grupito de A2, de A3 de estudio y que puedan continuar con la guía, de tal manera que en octubre, a ver, podamos, si quieren, hacer una síntesis de lo que faltó desarrollar, de acuerdo a lo que ustedes leyeron con la guía y estudiaron, porque también está este aspecto de estudiar, ¿no? Porque no es una charla, ¿sí? Es una escuela, entonces por eso yo también consideré, especialmente en Cristología, que es algo un poco pesado en ese sentido, ¿no? Son muchos aspectos que hay que charlarlo, estudiarlo, meditarlo, etcétera. Entonces me pareció oportuno que una guía la pueda desarrollar ofreciendo los textos de estos autores que nos pueden ayudar a tal fin. Tanto es así que para octubre pienso hacer igual, ¿sí? Otra guía. Entonces, podemos hacer, padre Néstor, y si te parece, hacer una clase de consulta, va a ser una clase de consulta, ya sobre el material leído de los temas que no se dio hoy. Creo que era el rol de la mujer y no sé qué otro tema. Sí, o sea, llegamos hasta la salud y todavía no terminó eso, pero ustedes tienen de los temas que dice Castillo que interesaban a Jesús, terminar la salud, después están las comidas, que es muy interesante, Jesús comiendo, y las relaciones humanas, y especialmente yo pongo ahí el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, ¿no? Una visión nueva que da Castillo, cómo meditar o cómo afrontar las bienaventuranzas, que me parece muy interesante, ¿no? El Jesús inclusivo. Y después el último tema es Jesús y las mujeres, que también no es ningún desperdicio, me parece que es un tema más que interesante y más nuestra iglesia, ¿no? Donde justamente el rol de la mujer cobra importancia, ¿no? Y sabemos que nosotros admitimos al ministerio ordenado a las mujeres, ¿sí? Entonces, lo que dice Pagola, estos textos son de Pagola, lo de Jesús y la mujer, que es el último que yo les puse en la guía. Es más que interesante. O sea, si eso también lo pueden trabajar, bien. Y después, me disculpas, les dejo pongan si quieren, escriban estas dos preguntitas que justamente sería el trabajo que lo puse en el Power. Comparto nuevamente pantalla con ustedes. Un segundito. Acá está. Entonces, Adrián, como te decía, el Power no es necesario porque está la guía, ¿sabes, Adrián? Bueno, me parece que padre. no es necesario porque esto era un apoyo para mí, para poder hablar con ustedes, más que nada, ¿no? Bueno. Ahora, entonces, vamos a ir acá. Trabajo práctico les puse ahí. No sé si están viendo. ¿Ven ese? ¿Sí? Bueno, ¿qué misterio de la vida de Jesús quedó resonando en mi interior? ¿Por qué? ¿Y cómo puedo encarnarlo en mi vida cotidiana, sea personal o comunitaria? Acá me faltó, perdón, o comunitaria, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo puedo encarnar ese misterio o esos misterios? Uno va a decir, todos los misterios, sí, pero seguramente que hay alguno que nos quedó más. Yo compartí con ustedes, por ejemplo, este aspecto del trabajo de Jesús,
para mí fue uno de los misterios que a mí, tac, ahí me resonó, me queda resonando. Entonces, ¿por qué? ¿Y cómo puedo eso encarnarlo en mi vida cotidiana, sea personal y comunitaria? Perdón, no es disyuntivo, es y comunitaria, ¿sí? Si ustedes pueden trabajar eso, quieren compartirlo conmigo, con un escrito, un trabajo escrito o una grabación como grabarse si quieren pasar contando, no que sea algo largo, bien, estoy, y trabajarlo de a 2, de a 3, de todas maneras vamos a seguir hablando con el padre Diego, ¿sí? Este aspecto. Y quiero terminar con esto que me pareció más que iluminador. Esta frase de Madre Teresa de Calcuta: que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz. Díganme si esta no fue la vida pública de Jesús. Hermoso. Y más aún la vida oculta. Le resumió en varias palabras clave. Y los santos son así, no hay nada que hacer. Los santos hacen teología desde la vida, ¿no es cierto? O su vida es teología, si queremos. Que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz. Es lo que Jesús hizo. Resume la vida de Jesús. ¿Sí? La otra, pasó haciendo el bien, que dice Pedro, ahí yo les puse en una de las citas en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro comienza a predicar de Jesús, en el capítulo 2 por ahí, cuando va predicando sobre el misterio de Jesús, él dice, pasó haciendo el bien y curando toda enfermedad o dolencia. Pasó haciendo el bien, curando toda enfermedad y dolencia. Padre Bien. Néstor, una pregunta. El padre Manuel, acá. Hola, padre. Fíjese que yo ya bajé aquí la guía. Bueno, padre. Quería consultarle lo siguiente. En el numeral, acá donde habla de los temas que interesan a Jesús, habla de 4. La salud, que es el que vimos ahora, y quedaron pendientes la comida, las relaciones humanas y la libertad de las personas. Mi pregunta es, el numeral 4, aquí en las páginas que yo pude ir a imprimir, no lo encuentro, solamente que es a partir de, entonces de las mujeres, o es los 3 elementos constitutivos para cuidar y mejorar la alteridad. Es el cuadro, el 4. Claro, lo que pasa es que yo, claro, ahí quizás, porque lo iba a decir, ¿no? Con respecto a la libertad, en realidad se engancha con todos los temas anteriores. No es que yo si bien lo puse como otro puntito aparte, pero en realidad lo que Jesús buscaba era la liberación, la libertad de las personas en todo lo que hacía. O sea, la libertad es como lo que sintetiza las curaciones, la comida de Jesús, las relaciones interpersonales, como que estaban imbuidas toda esa accionar de Jesús desde la libertad. ¿Me entiende, padre? O sea, yo lo puse aparte, pero en realidad engloba todo lo demás, ¿sí? Entendido. ¿Sí? Bien. Bien. Así como la compasión es un punto central del accionar de Jesús, según Pagola, bueno, según Castillo, además de la compasión, es la libertad. Jesús buscaba eso, ¿no? Bien. Gracias por tu pregunta, padre. Bueno, padre Diego, ¿llegamos por hoy? Llegamos, muchas gracias. No sé si hay alguna duda, pregunta, cuestión final. Si no, hacemos una oración para despedirnos. Sí, Norma.
el trabajo práctico que tenemos que hacer. ¿Lo mandamos a usted, Padre Néstor? Yo no tengo problema que me lo manden a mi teléfono, pero si quieren usar el grupo, se puede subir en el grupo, ¿no es cierto, Diego? En el grupo de Cristología de WhatsApp pueden subirlo. Total, estamos todos en el grupo. Y somos familia, sí, así que... ustedes fíjense, Padre Diego, cómo se pueden hacer, si quieren estudiar con algunos juntos. Claro, hacer grupitos de estudio, pero también vemos si podemos hacer una clase de consulta para no esperar hasta octubre. Voy a coordinar con Padre Néstor si por ahí acordamos el caché que vamos a cobrar y no es tan caro. Entonces veo si podemos hacer una clase de consulta, le sumo una tarea más. Bueno, si por ahí tenemos tiempo, por ahí tal vez un domingo, que a lo mejor esté un poco más tranquilo, sí. Padre Néstor. Entonces, si tiene un tiempito, media horita, una horita, para hacer una clase de consulta con lo que ustedes ya leen, ¿sí? O sea, la propuesta, ustedes leen el material que faltó y con eso consultas, dudas, nada más, ¿sí? No va a ser una clase del Padre Néstor, sino que va a ser dudas o consultas, ¿está? Que pueden surgir muchas, entonces es interesante que también ustedes puedan ir construyendo los conocimientos a partir de preguntas, dudas que van surgiendo. ¿Por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué un evangelio dijo esto? O sea, Cristología está muy unido al evangelio, o a la Sagrada Escritura, la otra materia. Entonces, poder ir combinando, coordinando, viendo todo lo que les sirve a ustedes para su día a día y su trabajo pastoral. ¿Estamos? Entonces, pónganse las tiras, estudien, es muy lindo y bueno, y también les ayuda mucho, ¿está? Así que bueno, si no hay más nada, nos despedimos y agradecemos a todos la colaboración y la disposición. Y como les decía, Padre Goyo se llama, Padre Goyo, que es un sacerdote que va a dar una charla también sobre la pastoral de la diversidad, que está muy, muy bueno y que va a ser también un día domingo seguramente, ¿no? El día de clase, así que estaría muy bueno también que todos asistan. ¿Estamos? Bueno. Vamos sumando, vieron que esto es dinámico, estamos trabajando con Monseñor para darle lo mejor a todos ustedes, así que es un trabajo incansable. Él está ahora en Mendoza, perdón, está en Córdoba, estuvo en Mendoza, después viene al norte, así que él está ahí físicamente y yo estoy virtualmente junto con Néstor, estamos ahí trabajando en todos estos aspectos. Así que es una iglesia que está presente, que estamos trabajando apostólicamente. Se viene ahora, ya les cuento, una gran misión que vamos a hacer en toda la Argentina, así que bueno, estamos trabajando en todos esos aspectos, ¿sí? Y queremos darle lo mejor a ustedes siempre. Ese es nuestro deseo. Así que bueno, muchas gracias y nos vamos con una oración muy breve. No sé quién quiere hacer la oración y nos despedimos. Danos la bendición, Padre. Bueno. Néstor. Bueno. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hoy en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, les pido, vamos a hacer como oración una jaculatoria que solemos usar en los Vía Crucis, ¿no? En Semana Santa. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Padre eterno, derrama la abundancia de tu bendición sobre cada uno de nosotros y que esta bendición nos traiga tu misericordia, tu curación, tu sanación, de tal manera que podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Gracias, Néstor. Y lo último, a los que participaron del encuentro y para los que no también, voy a hacer una formación en Enneagrama, ¿sí? Que va a ser virtual también, y va a ser profundizar los conceptos de Enneagrama para los que estuvieron y, por ejemplo, que estuvieron en la cocina o que no pudieron trabajarlo mucho, va a ser exclusivo para ellos, para gente nueva que se quiera sumar y para profundizar esto. Entonces vamos a hacer Enneagrama y acompañamiento espiritual, ¿está? Para que la herramienta del Enneagrama les sirva también para el acompañamiento espiritual. Es para todos, ¿sí? La voy a alargar la invitación, creería que
va a ser los domingos, van a ser 4 encuentros nada más, y después quedaré trabajando con los que quieran de manera personal, para ir profundizando su eneatipo, ¿no? Así que bueno, esa es otra propuesta también que vamos a tener en cualquier momento, va a ser virtual, ¿está? Así que vayan difundiendo, los que quieren pueden hacerlo tranquilamente porque voy a empezar de cero, no hay problema, y ahí vamos avanzando, ¿está? Bueno, gente, muchas gracias por la atención. Gracias, Néstor, por la clase maravillosa de hoy. Gracias. Muchas gracias. Y José Luis, nos esperamos el sábado que viene. Hasta luego. Bien, gracias. Yo me voy a anotar en el porque yo me enfermé ese sábado. ¿Cierto? Enneagrama. Voy a volver a hacerlo de nuevo todo. Muy bien, ok. Listo. Bendiciones para Hasta luego, todos. gracias. Nos vemos el sábado que viene todos. Gracias. Besitos. Chao. Chao, chao. ¿Cómo se puede?